Muy buenos días para todos y para todas en este martes. Ya hoy estamos leyendo el último capítulo de Ruth. Vamos a estar leyendo Ruth 4, del verso 1 al verso 22. Espero que tengas tu Biblia en mano, tu cuaderno y un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para hoy. Vemos que en el versículo 1 nos habla de que Boaz se sentó en la puerta de la ciudad. Y cuando habla de que se sentó en la puerta de la ciudad, habla de que ahí se sentaban aquellos hombres honorables, aquellos hombres que se habían ganado el respeto y la confianza del pueblo y se tomaban decisiones legales o se resolvían asuntos judiciales. Y es importante tenerlo en cuenta porque vemos que Boaz no actuó en privado, vemos que Boaz actuó, ¿cierto?, en ese lugar donde pues se establecía la autoridad en el pueblo. Y esto pues nos lleva a reflexionar en esas decisiones que nosotras tomamos en nuestro proceso, en la restauración, y esa restauración que viene de parte del Señor es una restauración que no puede ser impulsiva, que no puede ser dominada por emociones ni por deseos. Es una restauración que se establece con un orden y con una autoridad espiritual. Y en nuestro proceso Dios nos está sacando de tomar esas decisiones impulsivas para llevarnos a una vida totalmente gobernada por su verdad y por su espíritu, ¿cierto? En los versículos 2 y 4 vemos que ya Boaz reúne a los ancianos y presenta el caso del campo de Noemí. Y aquí aparece este pariente que es más cercano y el que tenía el primer derecho de redimir. Según la ley y el orden, pues esto debía respetarse porque él era más cercano que Boaz. Y de nuevo vemos cómo Dios es un Dios de orden. Es un Dios que no se salta procesos, sino que cumple ese propósito que tiene para cada una de nuestras vidas. Y acá algo profundo es que antes de que Dios establezca la restauración, Él permite que todo aquello que tiene derecho legal en nuestras vidas sea expuesto, es decir, esas heridas que no hemos tratado, esos patrones familiares que siguen atándonos, esos pensamientos que tenemos arraigados, esos vínculos emocionales que no nos permiten avanzar. Dios no ignora nada de esto, los confronta porque la restauración con el Señor debe ser completa y Él debe limpiar absolutamente todo lo que está haciendo estorbo en nosotras. En el versículo 5 y en el versículo 6 vemos cómo Boaz tiene una condición, y es que no solamente el pariente cercano debía redimir la tierra, sino que también incluía tomar a Ruth como mujer y levantar descendencia. Y probablemente esto parecía un plan tonto, ¿cierto? ¿Cómo Boaz podía ofrecer a la mujer que amaba en matrimonio a otro hombre? Pero lo que no sabía Ruth en ese momento es que Boaz tenía un plan mucho mayor. Y así es el Señor con nosotras. Muchas veces nosotras no entendemos el plan del Señor y por qué permite ciertas cosas. Pero hoy vemos a través de esta historia que así parezca tonto ese plan, el Señor tiene el control. Y como dice Jeremías 29:11, los planes del Señor siempre son planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Y hoy el Señor nos lo recuerda con esto. Vemos cómo el pariente responde en el versículo 6 que él no puede redimir, que redima él, ¿cierto? Le dice, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Y aquí nos revela algo clave, y es que vemos que este redentor que era más cercano pues tenía el derecho, ¿cierto? Y tenía la legalidad de hacerlo, pero vemos que su corazón no estaba dispuesto a hacerlo. Y esto me lleva a mí a reflexionar en algo muy importante, y es que cuando nosotras iniciamos en este proceso de restauración, el Señor vio la disposición de nuestro corazón, y a través de ella es que yo voy a cumplir mi propósito en los dos, como matrimonio, como familia y como esposos. Entonces, esto es algo maravilloso porque vemos que el Señor tiene el control de todo, de absolutamente todo en nuestras vidas, y que Él redime y que Él restaura de manera completa.
En los versículos 7 y 8 vemos cómo ya llega el acto, ¿cierto?, de quitarse la sandalia. Y esto representaba esa transferencia del derecho de redención. El derecho pasa de ese que no quiso a el que estaba dispuesto. Y ese derecho pasó a nosotras. Nosotras estamos dispuestas a pasar por el proceso. Pero también vemos que cuando algo no se alinea al propósito de Dios, Él mismo se encarga de remover y establecer lo correcto. Y muchas veces nosotras lo podemos ver como una pérdida, pero realmente es una reorganización divina por parte del Señor para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. De ya el versículo 9 al versículo 10 vemos ya como Boaz anuncia públicamente que tomará a Ruth como su mujer. Y aquí ocurre esta redención total por parte del Señor, ¿cierto? Porque cuando el Señor restaura, cuando el Señor redime, Él no solamente lo hace en una sola área de nuestra vida, Él lo hace en nuestra identidad, lo hace en nuestra dignidad, en nuestro propósito, en nuestro destino. El Señor restaura nuestro nombre, el Señor restaura nuestra herencia, el Señor restaura nuestro futuro. Y vemos que la restauración matrimonial verdaderamente es el resultado de una obra integral que el Señor primero hace con nosotras. Del versículo 11 al versículo 15 ya vemos cómo los ancianos bendicen la unión de Ruth y de Boaz, bendicen a Ruth comparándola con Raquel y con Lea, ¿sí? Y vemos que esta bendición conecta, ¿cierto?, la historia con el plan que Dios tenía para Israel. Y vemos también en el versículo 14 cómo las mujeres le decían a Noemí: loado es Jehová, sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y aquí vemos algo importante y es una maravillosa demostración de cómo Dios puede restaurar cuando una mujer se humilla y vuelve totalmente a Él, como lo hizo Noemí. Vemos que Noemí fue restaurada por el Señor, pero también recordemos que en Ruth 1:20 fue Noemí la que dijo que las palabras de Noemí fueron en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. Y vemos que esa misma mujer que se quejó es la misma mujer que hoy estaba alzando a su nieto en sus manos, ¿sí? Estaba siendo redimida y restaurada. Y muchas veces nosotras hacemos lo mismo, ¿sí? Muchas veces nosotras no entendemos el plan de Dios, pero hoy debemos aprender de esto, y es que debemos aprender de que el plan de Dios para nosotras es un plan perfecto, un plan lleno de amor, un plan con propósito, y que aunque muchas veces no podamos determinar lo que Dios está haciendo, debemos confiar en lo que Él está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque recordemos que en Romanos 8:28 la palabra dice que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, según los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Así que hoy vemos que Dios no solo restauró a Ruth, Dios también restauró a Noemí, porque Dios no solamente quiere restaurarnos a nosotras, Dios quiere restaurar nuestra familia, Dios quiere restaurar nuestro matrimonio. Y vemos que la restauración no es individual. Claro, el Señor empieza por nosotras, por nuestro corazón, pero el Señor no solamente quiere redimirnos y salvarnos a nosotras, el Señor lo quiere hacer con toda nuestra familia, porque el Señor es experto en sanar nuestro pasado, en sanar nuestra identidad, nuestro entorno, nuestro legado, porque su propósito va mucho más allá de lo que nosotras podemos siquiera imaginar. Y ya en los versículos 18 al 22 vemos cómo esta genealogía conecta con David, ¿sí? Y vemos que el hijo de Ruth y Boaz, por nombre Obed, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así que esto nos lleva a pensar que esa historia que comenzó en dolor, en pérdida, en fracaso, terminó conectada con el propósito mesiánico que es Jesús, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Así que familia, hoy Ruth 4 nos deja una enseñanza profunda, una enseñanza que no podemos ignorar, y es que la restauración que Dios establece externamente es el resultado de una transformación interna y profunda en nosotras.
Ruth no llegó a este capítulo por casualidad, ella llegó porque decidió permanecer, porque decidió obedecer, porque decidió rendirse y someterse al proceso, porque decidió confiar sin controlar. Así que hoy el Señor nos dice que no nos apresuremos, que vamos a llegar a este capítulo 4 de Ruth en nuestras vidas. Puede que hoy estemos en el capítulo 2, en el capítulo 3, pero ese mismo Dios que redimió a Ruth y a su familia y a su descendencia, es el mismo Dios que hoy está en nuestro proceso, es el mismo Dios que hoy nos redimió a nosotras y que va a redimir y está redimiendo nuestros matrimonios, nuestros esposos, nuestros hijos, porque el Señor no solamente viene por nosotras, el Señor viene por nuestra familia y por nuestras generaciones. Así que recordemos que cuando el Señor restaure, no será una restauración frágil ni temporal, será una restauración firme, una restauración llena de propósito y una restauración eterna y perpetua. Así que ese mismo Dios que escribió la restauración completa de Ruth está escribiendo la restauración completa de nuestras vidas. Primero en nuestros corazones y luego en nuestros matrimonios. Así que sigue confiando, sigue creyendo y sigue esperando, porque aquel que prometió es fiel para cumplir. Que el Señor te bendiga.